¿Venderían todos sus XRP exactamente cuando se conoce el resultado del juicio entre la SEC y Ripple? Finalmente, ayer salió la noticia que todos esperábamos. Se anunció el fin del juicio, pero para mí no es el día para vender. Falta mucho para llegar a ese punto. Muchos dicen que uno debe comprar el rumor y vender la noticia, y estoy seguro que todavía no es el momento de vender. Pero entonces, ¿cuándo vendemos? Ya les cuento dónde considero el momento adecuado, pero oigan esa historia antes. Ayer, miércoles 7 de agosto del 2024, se conoció el final del juicio donde la jueza Analisa Torres sancionó a Ripple con una multa por $125 millones, la cual debe ser cancelada en los próximos 30 días a la agencia americana SEC. Ripple fue multada por 1.278 transacciones que, según sale en el comunicado, violaban la ley al hacer negocios con instituciones. Y los ejecutivos de Ripple celebraron al ver cómo la multa era 94% inferior a los $2 billones que quería la SEC al inicio. Y sí, voy a vender todos mis XRP, pero ni loco lo hago en este momento. ¿Ustedes lo harían justo cuando empieza a volar XRP después de 4 años de aguantar? ¿Lo harían justo una semana después de la debacle que vivimos del movimiento de tasas en Japón y del susto de una recesión en los Estados Unidos? Pues les cuento que ayer XRP subió 26% al conocerse la noticia, liquidando posiciones en corto por más de $5.4 millones. Y Bitcoin va raleando sin pausa, acercándose e incluso sobrepasando los $60.000 de nuevo. Antes que nada, revisemos lo que está pasando en el mundo para analizar lo que puede pasar con Ripple y su moneda XRP el resto del 2024 y el 2025. Con esta información entenderán un poco mejor lo que está sucediendo alrededor. El viernes pasado se vino abajo el mundo cuando se conocieron datos de desempleo de Estados Unidos que presagiaban una recesión en el país del norte. Y sumado a eso, los japoneses subían su tasa de intervención al 0,25%, después de más de una década de mantenerlas al cero o incluso negativas. El movimiento japonés estaba generando el desapalancamiento de muchas posiciones especulativas de los asiáticos alrededor del mundo, luego de tener dinero muy barato y les cambiaban las reglas de juego solo con esta subida. Esto los obligaba a cerrar posiciones, a vender para retornar sus yenes a su país antes que el tipo de cambio se moviera. Obviamente todo se estaba desmoronando y los obligó a moverse muy rápido, afectando los precios de todos los activos globales. Me dicen que había posiciones en corto apostando en contra de la volatilidad y la volatilidad se nos vino encima. Esa volatilidad se mide con el VIX, que es un indicador muy reconocido en los Estados Unidos y en el mundo. No habíamos vivido un nivel de volatilidad tan alto en los mercados desde el COVID. Las pérdidas de estas posiciones fueron inmensas. Miren, el universo cripto no fue ajeno a esta desastre. Bitcoin cayó casi 25% desde los 65.300 hasta un piso de 49.000. Y XRP había empezado el viernes en 60 centavos y marcó un mínimo de 43,19 centavos, lo que representó una pérdida de 16% en 3 días. Todas las gráficas de CoinMarketCap estaban más rojas que un tomate. El vicegobernador del Banco Central japonés, Shinichi Uchida, espero haberlo dicho bien, tuvo que salir a calmar los mercados e indicó que había que ser más cautelosos con sus políticas para no generar pánico en los mercados globales. Se acabó la terrible noche y, como siempre pasa, después de una tormenta, la calma se toma el mundo. Volvimos a respirar. Eso fue por el lado de Japón. Ahora revisemos a los Estados Unidos. La recesión es factible, pero miren la opinión de Arthur Hayes, que es el CEO de BitMEX, en este momento político y económico. ¿Qué harías si el mercado está en crisis pero tienes una elección que ganar? Pregunta muy fácil para un político tan avispado como la vicepresidente Kamala Harris. Debes asegurar las elecciones y para eso hay que imprimir billetes e impulsar los precios. Ella no va a dejar acabar la economía, seguro pondrá a Yellen a imprimir billetes para tranquilizar a los mercados. Pero ahora, ¿dónde van los precios entonces? Miremos Bitcoin y XRP. En estos momentos de crisis, las ballenas cripto no desaprovecharon y compraron durante el caos. Un dato importante, los tenedores de Bitcoin entre 1.000 y 10.000 tokens aumentaron sus posiciones. Y así debería actuar uno. Pero qué susto. Uno no tiene las agallas de todos estos tipos. En el portafolio que hemos revisado con mis amigos decidimos esperar y nos ha dado frutos.
nos quedamos quietos porque oímos a Michael Saylor, quien dice que el caos es muy bueno para Bitcoin. Y tiene razón, esto es de largo aliento. Y fíjense, ahora Morgan Stanley empieza a promover los ETFs de Bitcoin y de Ethereum con más de 15.000 asesores financieros a nivel global. A ver si recuperan parte de lo que se liquidó esta semana de los ETFs. Miren estas salidas en el resumen de Fairsight Investors. Hoy, con Bitcoin a 60.000 más o menos, pareciera que ya volvemos al rumbo bull run. Miren, y encontré este video del usuario o analista que se llama ASPK32 en su cuenta de Twitter, que me parece increíble. Manejo matemático y gráfico impresionante. Este analista define un posible máximo de Bitcoin de $182.000 en abril del próximo año, que luego es sobrepasado hasta los $200.000 en octubre del 2025. Son las mismas fechas de las que he hablado en el pasado. Incluso muestra un posible máximo de 120.000 a final del 2024. Ojalá se dé. Mis Bitcoins los vendo arriba de 190.000 el próximo año para volver a comprar hacia los 80.000 en el 2026. Esa es mi apuesta. Todo lo haré usando mi cuenta de BitKit, patrocinador de este canal. Me parece que es un exchange fácil de manejar y con una tarifa muy económica al usar el código de referidos con 20% de devolución de las comisiones de por vida. Ojo, de por vida. Y ahora, ¿qué podemos hablar de XRP? Esta moneda ya tiene claridad legal. Tiene una utilidad impresionante con el banco SBI japonés hablando abiertamente de su implementación en todo Japón. Ahora India paga su petróleo usando XRP y Bank of America empezó desde ayer a mostrar abiertamente su trabajo aliado sobre XRP Ledger. Ya se ha recuperado 48% el precio de XRP, vamos en 62,17 centavos, buscando romper la primera resistencia de los 65 centavos. Luego buscará la de los 73 y volará hacia los 85. De aquí para arriba buscaremos el máximo histórico de los 3,69. Muchos se quejan que aún hay 44.000 millones de tokens guardados y que se van a ir liberando de a 1.000 en 1.000 cada mes. Pues hagan sus cuentas con todos los tokens y ahí van a la fija. Así estarían más que tranquilos. En este momento XRP valdría $62.000 millones, muy por debajo de los 72.000 de Solana o los 73.000 de BNB. Y muy lejos de lo que vale su market cap de Ethereum y de Bitcoin. Si es un token con una utilidad inmensa, ¿cuál es el miedo? Un XRP a $1.5 llevaría el market cap a los 151.000 millones de dólares. Y los 3,69 sería un market cap de 369.000 millones de dólares fully diluted, siendo la herramienta que podría reemplazar SWIFT y manejar pagos transfronterizos de trillones de dólares. Así que le veo toda la lógica a ese precio que esperemos que llegue pronto. Yo le apuesto a vender mis tokens arriba de los $3, pero no los vendo antes de marzo del 2025. Es que díganme, ¿en qué otras monedas de bajo riesgo puedo meter mi plata si ya tengo Bitcoin, BNB y Solana? Los leo en los comentarios, espero que me recomienden alguna buena moneda. Hablando de otras monedas, hice un video la semana pasada, antes del caos, mostrando cómo invertimos con dos amigos en un portafolio de buenas altcoins. Arrancamos en un muy mal momento, justo al inicio de la semana. Alcanzamos a perder más del 34% en 4 días y en este punto hemos recuperado casi todo por la buena diversificación. Les haré resúmenes más adelante. Aprovechen el análisis que hice acá para entender cómo empezar. Les agradezco un like, que se suscriban al canal para ser los primeros en saber más de mis nuevos videos y hasta la próxima, nos vemos.